Yo soy Fernando Gutiérrez, director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y secretario ejecutivo de la Asociación de Ecología de Medios. Los organizadores del primer Congreso Iberoamericano sobre Ecología de Medios me han pedido que platique un poco precisamente sobre este concepto. Para ello me referiré especialmente a dos obras que son consideradas fundamentales en el desarrollo de esta metadisciplina, y por otra parte, a la obra de quien fuera el gran impulsor de esta propuesta hace ya más de 50 años, el académico, teórico de los medios y crítico de la cultura, el doctor Neil Postman. El 29 de noviembre de 1968, en la 58ª reunión anual del Consejo Nacional de Maestros de Inglés, celebrada en Milwaukee, Wisconsin, el doctor Neil Postman pronunció un discurso titulado Creciendo de forma relevante. Esto como parte de una sesión del programa titulado Ecología de los Medios, el inglés del futuro. Esta charla sería publicada más tarde como un capítulo del libro High School en 1980, La forma del futuro en la educación secundaria estadounidense. Este texto fue editado por Alvin Eurich. Finalmente la charla apareció bajo el título La reforma al plan de estudios de inglés. En este evento de 1968, Postman escuchaba a los maestros de inglés discutir sobre lo que sería la enseñanza del idioma inglés en los 70s y 80s. Especialmente debatían sobre aspectos como los siguientes. ¿El planeta sería apto para la vida humana en los años 70s y 80s? ¿Podrían dejar de existir las escuelas tal y como se conocían hasta entonces? ¿Las escuelas aún requerirían de los servicios de los maestros? Y Postman agregaba irónicamente a esta discusión si seguiría siendo relevante la enseñanza del inglés, porque los niños de aquel tiempo no mostraban interés por la materia. Y además él pensaba que el inglés aportaría poco valor para las personas que vivirían en los 70s, 80s, 90s y más allá. La justificación de Postman para esta idea tan polémica resultaba igualmente interesante. El inglés fue útil para comprender los medios de comunicación, o al menos lo que fluía a través de ellos. Específicamente cuando estos medios se limitaban en gran medida a formas tales como novelas, poemas y ensayos. Ahí el manejo del idioma tenía algún sentido. Sin embargo, ese ya no era el caso. Los medios habían evolucionado, y con ellos el entorno que se volvería más complejo y dinámico. De acuerdo con el brasileño José Marques de Mello, periodista investigador académico y uno de los principales teóricos de la comunicación, en la década de los 50, el desarrollo de la radio, el surgimiento de la televisión y la diversificación de la publicidad estimularon la realización de algunas investigaciones relativas al impacto de los referidos medios masivos. Esto en determinados países en Latinoamérica. Poco después aparecerían las primeras instituciones que incorporarían a sus planes de estudio la enseñanza de la comunicación y sus técnicas. Es precisamente en el 68 cuando Postman propone el término ecología de medios o Media Ecology. Esto como una alternativa al problema de la enseñanza del inglés, pero también inspirado en trabajos previos de Marshall McLuhan. Este concepto se centraría en el estudio de la interacción entre personas y sus instrumentos de comunicación. La ecología de los medios se enfocaría en un aspecto muy importante que sería el de comprender cómo los medios, herramientas, instrumentos o tecnologías de comunicación que utilizamos afectan la percepción, el entendimiento, el sentimiento y el valor. Y cómo nuestra interacción con esos medios facilitaría o impediría nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología, señalaba Postman, implica el estudio de los entornos o de los ambientes. La ecología de los medios comprende el estudio de las estructuras, contenidos e impactos de los medios. Esto en las personas. Un entorno o ambiente mediático es, después de todo, un complejo sistema de mensajes
que impone a los seres humanos ciertas formas de pensar, sentir y también de comportarse. Estructura lo que podemos ver y decir y por lo tanto hacer. Nos asigna roles e insiste en que los desempeñemos. Especifica lo que tenemos permitido hacer y también lo que no. A veces, esto es como en el caso de una aula u oficina de negocios. Las especificaciones son explícitas y formales. En el caso de entornos mediáticos, como los creados por los libros, la radio, las películas, la televisión, las especificaciones son por lo general implícitas e informales, medio ocultas por nuestra suposición de que con lo que estamos tratando no es un entorno, sino simplemente máquinas. Los ecologistas de los medios siempre hacen preguntas que tienen que ver con las posibilidades de supervivencia y con la preparación intelectual y emocional para los medios. Se cuestionan, por ejemplo, sobre el tipo de entorno al que se ingresa cuando se habla por teléfono o cuando se ve la televisión o se lee un libro. ¿Qué aspectos de la realidad aísla y amplifica? Es una posible pregunta de los ecologistas de medios. ¿Qué sesgos espaciales existen? ¿Qué sesgos temporales? La ecología de los medios es necesaria porque tiene que ver con el futuro y con lo desconocido. Se trata de un instrumento invaluable para ayudar a los más jóvenes a entender lo incierto de un entorno y prepararlos también para el cambio. Para Postman, el profesor del futuro tendría que orientarse hacia los problemas del futuro, desarrollar habilidades de escucha más que de habla, enfocarse en las preguntas más que en las respuestas, centrarse más en la recompensa en lugar de la prueba y mantener siempre una actitud abierta. El trabajo del nuevo profesor consistiría en el diseño de ambientes en el que los estudiantes pudieran aprender a realizar las preguntas adecuadas, relevantes. Esto para que posteriormente pudieran inventar métodos robustos para encontrar respuestas a esas preguntas. El profesor y el nuevo estudiante tendrían que ser competentes en el uso de las diversas tecnologías de información y de la comunicación. Un estudioso de la ecología de los medios exploraría, por ejemplo, la forma, el significado y el impacto del lenguaje verbal y no verbal. ¿De qué manera la perspectiva y actitud de las nuevas generaciones difiere de las viejas generaciones? Esto en temas como la política, las drogas, el sexo y el trabajo, por ejemplo. ¿Qué clase de evidencia sería aceptable? ¿Qué métodos podrían ser utilizados para obtener esa evidencia? ¿Y qué formas serían las correctas para la comunicación entre jóvenes y adultos? Estas preguntas, desde la perspectiva de Postman, podrían llevar al estudiante de la ecología de los medios a la producción de una serie de televisión o un programa de radio, un cortometraje o un largometraje, incluso a la publicación de un libro. Con preguntas como las anteriores podrían los estudiantes generar nuevas e interesantes interrogantes que ayuden a comprender mejor el futuro y las consecuencias de un cambio tecnológico debido a los nuevos medios que se presentan. Por ejemplo, ¿aumentarán los matrimonios? ¿Habrá mayor participación de la gente en las elecciones? ¿Participarán más activamente las personas en una religión? ¿Las naciones seguirán existiendo? ¿Habrá un Estado de Derecho? Estas preguntas presuponen que los estudiosos del tema, los ecologistas de los medios, habrán dedicado tiempo suficiente a explorar qué valores y símbolos necesitan ser preservados y cuáles otros deben ser olvidados. También, cómo podrían resolver los inminentes problemas de un futuro incierto mediante un paradójico análisis histórico. Esta propuesta tiene también mucho que ver con Alfred Korzybski y la semántica general. En 1974, Postman pronunció otro discurso titulado Ecología de los medios, semántica general en el tercer milenio. En este hizo un fuerte hincapié sobre el vínculo entre los dos conceptos, ecología de medios y semántica general. ¿Por qué? Porque él consideraba que estaban entrelazados o interrelacionados los conceptos. En esa ocasión, Postman habló sobre Alfred Korzybski y su mapa dinámico de la subestructura de la vida simbólica.
Él y un grupo de académicos de la Universidad de Nueva York habían intentado ampliar el mapa para incluir más territorio, haciendo referencia a la famosa frase de Korzybski: el mapa no es el territorio. Así creían que estaban dando una nueva dirección a la semántica general, añadiendo el poder de contribuir a la comprensión del mundo tecnológico en el que vivimos. Según Postman, Korzybski comenzó su trabajo sobre semántica general al suponer correctamente que las personas piensan y sienten a través del lenguaje, y que la calidad de sus pensamientos y sentimientos no está controlada por palabras, sino por las características estructurales del lenguaje que utilizan. Lo que es importante en el proceso de comunicar es siempre el sistema oculto que genera lo que solemos llamar mensajes. Desde la perspectiva de Postman, en cada tecnología que utilizamos hay siempre una idea o filosofía. Todas tienen un sesgo. Las personas que viven en el entorno escrito favorece la organización lógica y el análisis sistemático, decía Postman. La persona en el entorno telegráfico valora la velocidad, no la introspección. La persona en el entorno televisivo valora la inmediatez y no la historia. Y las personas en el entorno informático valoran la información, no el conocimiento y ciertamente no la sabiduría. Para Postman esta idea representaba lo que Marshall McLuhan, otro estudioso del fenómeno de los medios, había querido decir cuando acuñó la famosa frase: el medio es el mensaje. McLuhan señalaba en el primer párrafo del libro llamado El medio es el mensaje, precisamente en el que hace alusión a esta frase acuñada por él, lo siguiente: el medio o proceso de nuestro tiempo, refiriéndose específicamente a la tecnología eléctrica, a lo que pasaba con la radio y la televisión, está reformando y reestructurando los patrones de interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida personal. Decía McLuhan en este párrafo, nos está forzando a reconsiderar y reevaluar prácticamente cada pensamiento. La tecnología eléctrica. Cada acción, cada institución que hasta hoy se daban por establecidos, nuevamente eran reconfigurados. Todo está cambiando, nosotros, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra educación y nuestro gobierno. Y estos cambios, además, son dramáticos. Hoy, por ejemplo, Internet ha alterado nuevamente el mundo en que vivimos. Probablemente desde la revolución industrial no habíamos visto cambios tan profundos en la forma en que trabajamos, compramos, recibimos noticias y hacemos negocios. Mensajes fluyen a través de las múltiples plataformas en Internet, pero es el propio medio el que tiene el mayor poder de transformación. Korzybski no vio que los medios como la escritura, la imprenta, la radio o el cine debían considerarse idiomas que influyen en la percepción y los valores de una época histórica. Esto lo decía Postman. Cuando señalaba medios como la radio y las películas, Korzybski hablaba sobre el contenido de estos medios, no sobre su estructura. No percibía a los medios como entornos estructurados. Sin embargo, para Postman, esto resulta interesante, porque, por ejemplo, el caso de las matemáticas modernas no podrían haberse construidos sino a través de la notación romana. El uso del lápiz y el papel era muy importante para que los niños hicieran su aritmética, porque el principio de notación posicional pues presuponía un sistema de escritura que haría visible la estructura. Korzybski no hizo distinción entre discurso y estructura. Sin embargo, él mismo formula el principio de no adición, es decir, cuando se agrega un nuevo factor a un entorno, no se tiene el entorno anterior más el nuevo factor, sino un entorno completamente diferente. Nosotros no somos los mismos, nada más que ahora tenemos tecnologías digitales. Somos distintos desde que permitimos que llegaran a nuestras vidas estas tecnologías digitales. El celular, por ejemplo, cambió drásticamente nuestras vidas. La ecología de los medios es claramente la semántica general.
comienza con la suposición de que las personas piensan y sienten no solo en y a través del lenguaje, sino en todos los medios que amplían y amplifican, transforman también nuestros sentidos. Lo que es importante para comprender estos procesos no está tanto en el contenido de los medios de comunicación, sino en las formas que se estructuran nuestras transacciones con ellos. Cada tecnología mejora una acción y tiene inherentemente un nuevo concepto del entorno. En realidad no hay neutralidad tecnológica en la operación. La idea de que la tecnología no puede ser buena o mala está profundamente arraigada en algunos críticos del determinismo tecnológico. Hay otros teóricos que señalan que su uso es imposible sin considerar algún tipo de influencia, juicio o sesgo. Precisamente Jacques Ellul fue uno de estos teóricos que rechazó enérgicamente la idea de la neutralidad tecnológica. Sin importar cómo se use la tecnología, siempre tendrá un cierto número de consecuencias positivas o negativas, decía Jacques Ellul en una obra que publicó en 1990. El desarrollo tecnológico no puede ser descrito simplemente como positivo, ni negativo, ni neutral. Nuestros propios sistemas y entornos tecnológicos siempre nos condicionarán. Jerry Manders señalaba en 1978 que la humanidad no había comprendido que en cada tecnología, una ideología o filosofía se adhiere a su propia forma y estructura. En este sentido, se puede decir que las tecnologías sirven como una especie de visor que determina nuestra perspectiva del mundo. En general, los usos que pueden otorgarse a una tecnología siempre están determinados por su propia estructura. Por ejemplo, la lectura de un libro crea siempre un espacio cerrado en la que se suspende todo el interés en el entorno o en la periferia para concentrarse únicamente en lo que se lee. Postman aseguraba que en la competencia de los medios por la atención de los públicos, lo impreso estaría siempre por encima del discurso. Lo mismo sucedía con el teléfono. Siempre iba a ganar mayor atención que cualquier otro medio en casi todos los contextos. El propio acto del amor puede terminar en un instante debido a una llamada telefónica. Por tal razón, sugiere Postman, una persona debe cuestionarse cómo la estructura de un medio ocupa nuestra mente, cómo se entromete, limita, expande o incluso distorsiona nuestra conciencia. Si un medio de comunicación se define como un ambiente y un ambiente se define como un sistema mediante el cual el ser humano establece una continuidad predecible en la vida, entonces el medio incluye más que lenguaje y tecnología. El medio incluye también lo que comúnmente denominamos ambientes sociales. Un salón de clases, un restaurante, una iglesia, el lobby de un hotel y una oficina de negocios son ejemplos de ambientes sociales. Cada uno de estos espacios para la congregación humana son en realidad un sistema complejo de mensajes cuya estructura impone ciertas formas de pensar, sentir y comportarse. Korzybski, en Ciencia y Sanidad, comenta que el sistema evaluativo individual de cada persona es influido por un sistema más grande. Es influido por un sistema más grande del que forma parte. Por ejemplo, una conversación que tiene lugar en un elevador es limitada por el tiempo que dura el traslado de un piso a otro. Y eso determina el tipo de contenido que fluye en ese ambiente. Dos extraños que coinciden en el elevador podrán conversar sobre el clima o sobre la misma eficiencia del medio, pero difícilmente lo harán sobre otro tema más complejo. ¿Por qué? Porque los dos saben que el tiempo que tienen para concluir su conversación no es el suficiente. Lo que a menudo sucede en un ambiente como el elevador es que se evita el contacto visual. El tiempo, el espacio y la posición condicionan el comportamiento en este ambiente. De igual forma, una persona que está sentada se expresa y percibe de forma distinta a otra persona que está de pie. La primera, la que está sentada, crea un sistema cerrado con límites extremadamente definidos. La segunda, la que está de pie, contribuye a la generación de un ambiente más fluido que fomenta en gran medida actitudes igualitarias. La ecología de medios, en resumen, explora los sesgos temporales, espaciales, sensoriales, corporales, de rol y de abstracción en un entorno. Estudia los medios como ambientes.
El lenguaje, la prensa, la radio, la televisión o incluso el elevador, cualquier medio crea un ambiente oculto en el que se define cómo las personas deben conducirse. Y esto, por supuesto, debe ser sujeto de análisis. En el caso de Latinoamérica, muchas personas han continuado con esta tradición. Destacaría yo el trabajo de Octavio Islas, de Alejandro Pichitelli, de Carlos Escolari, de Jerónimo Rivera o de Denis Reno. Ellos han utilizado este enfoque de la ecología de medios y han compartido sus distintos análisis. Será muy importante seguir a estas personas para mantenernos informados sobre el tema. Yo con esto me despido y les agradezco mucho su atención. Gracias.